Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré
de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Señor, por ser nuestro Salvador. Gracias por ser nuestro escudo en el tiempo de la tribulación, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias por tu misericordia, por tu amor derramado sobre nuestra vida. El Salmo 46, 1 y 2 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Jesús es nuestro refugio en el tiempo de la tribulación. Cuando las cosas van mal, tenemos la confianza y la fe de ir a Jesús, y en Él encontramos socorro, encontramos ayuda. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro dulce refugio. Vamos a cantarlo. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador.
Jesucristo el Salvador. Gracias, Jesús, por ser nuestro refugio, por ser nuestra torre fuerte, Señor, en tiempo de dificultad. Muchas gracias, Señor, porque podemos confiar en ti y podemos correr a ti, Señor, en los tiempos difíciles, y tú nos levantas, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias en el nombre de Jesús, Señor. Hola a todos, qué bendición poder saludarlos el día de hoy. Es una bendición para mí poder compartir con ustedes hoy el mensaje de la palabra del Señor. Hoy vamos a hacer una pausa en la serie de mensajes del libro de Lucas en la que hemos estado en las últimas semanas. Al mensaje de hoy lo he titulado ¿Cómo hacerle frente a la preocupación? ¿Cómo hacerle frente a la preocupación? Y la referencia bíblica es Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Yo voy a leer de la versión Dios habla hoy. Vivimos en un tiempo en el que parece que es imposible no preocuparse. Todos los días nos enfrentamos a situaciones que nos causan preocupación y pareciera ser que es inevitable no estar preocupados o no estar angustiados por algo, ya sea por una situación relacionada a algún problema familiar, algún problema en el trabajo, algún problema con las finanzas, con la salud, con la escuela, etcétera, etcétera. Diariamente nos enfrentamos a cosas que nos causan preocupación. Pero ¿podemos los hijos de Dios enfrentar las preocupaciones de la vida de una manera diferente a cómo la enfrentan los que no conocen a Dios? ¿Podemos los hijos de Dios, a pesar de los problemas, de las dificultades, podemos los hijos de Dios estar en paz en lugar de estar preocupados? ¿Es posible no preocuparse a pesar de las dificultades de la vida? Bueno, hoy vamos a dejar que la palabra de Dios nos responda a esas preguntas. Por favor, acompáñeme a leer Filipenses 4, verso 6, y vamos a ver qué dice Dios acerca del asunto de la preocupación. El verso 6 del capítulo 4 de Filipenses dice esto: no se aflijan. Algunas versiones dicen no estén afanosos, otras dicen no se preocupen o no se inquieten. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Algunos creyentes, algunos cristianos tienen la creencia, tienen la convicción de que los cristianos, de que los hijos de Dios no están supuestos a sufrir en la vida. Por alguna razón creen que los cristianos no estamos supuestos a experimentar ningún tipo de sufrimiento en nuestro paso por este mundo. Algunos creen que el haber obtenido la salvación nos libra de padecer alguna dificultad en la vida. Algunos cristianos creen que el ser hijos de Dios nos exime, nos libra de experimentar algún sufrimiento en la vida. Sin embargo, la Biblia no enseña que los cristianos, que los hijos de Dios, estamos exentos o libres de experimentar dificultades, problemas y aflicciones en la vida. El ser cristianos, el ser salvos, el amar a Dios, no nos vuelve inmunes ante las dificultades de la vida. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres creyentes en Dios que experimentaron sufrimiento en su vida. Tenemos el ejemplo de José, a quienes sus propios hermanos le causaron sufrimiento. Es cierto que Dios tenía un plan en la vida de José, pero eso no evitó que José fuera afectado por las dificultades que experimentó. Tenemos el ejemplo de David, tenemos el ejemplo de Job, tenemos el ejemplo de mujeres como Ruth, como Esther, como Ana. Y eso solo por nombrar algunos ejemplos. Todas estas personas eran temerosas de Dios, eran personas que amaban a Dios y aún así experimentaron
algún sufrimiento en su vida, experimentaron alguna dificultad en su paso por este mundo. Algunos dicen que los hijos de Dios deben ser ricos materialmente. Algunos cristianos creen que los cristianos deben tener riquezas materiales. Algunos se atreven incluso a decir que la pobreza material es una maldición. Otros también se atreven a decir que la pobreza material es un castigo de Dios. Creen que la abundancia de dinero que una persona tiene, que la abundancia de bienes materiales que una persona posee, es una prueba o es una evidencia de su espiritualidad. Creen que las riquezas materiales son una prueba y una evidencia del favor de Dios en la vida del creyente. Es decir, tienes mucho dinero, eres una persona muy espiritual. Tienes muchos bienes materiales, tienes un grado mayor del favor de Dios que aquel que no tiene riquezas, que no tiene mucho dinero. O sea que desde esa lógica, los cristianos, los hijos de Dios que por ejemplo viven en países pobres, pues no pueden ser espirituales y tampoco pueden tener el favor de Dios porque carecen de riquezas materiales, porque no tienen abundancia de dinero. Eso visto desde la lógica de los que creen que los cristianos deben ser ricos materialmente. Ahora, hay otros que están en el lado opuesto. Dicen y creen que los cristianos deben ser pobres materialmente. Creen que entre más pobre económicamente es un cristiano, más espiritual es. Que entre más pobre materialmente es un cristiano, más merecedor del favor de Dios es. Creen y dicen que el dinero o que tener dinero es malo o es pecado. Sin embargo, la Biblia no dice que el dinero es pecado. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El problema es el amor al dinero. El pecado no es el dinero. El pecado está en amar el dinero, en amar al dinero. El problema no es el dinero. El problema es el corazón de la persona que tiene el dinero. Creer que el cristiano debe ser rico o creer que el cristiano debe ser pobre, ambas creencias son contrarias a lo que la Biblia enseña. Es un error creer que el dinero y las riquezas materiales son la evidencia de la espiritualidad y del favor de Dios en la vida de un cristiano. Y también es un error creer que la pobreza material es una evidencia de la espiritualidad y del favor de Dios en la vida del creyente, en la vida del cristiano. El favor, la gracia y el amor de Dios no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con tener o no cosas materiales. El favor, la gracia, el amor y la misericordia de Dios es gracias a lo que hizo Jesús en la cruz. Fue el sacrificio de Cristo lo que nos dio el acceso al favor y a la gracia de Dios. Ningún dinero, ningún bien material, no importa cuánto tengamos, nada puede comprarnos el favor de Dios. Solo Cristo pudo hacerlo a través de su sacrificio, a través de su muerte en la cruz del Calvario. Cuando se trata de la salud física, hay algunos cristianos que creen que los hijos de Dios nunca debemos enfermarnos. Cuando alguien se enferma, algunos creen que es un ataque de Satanás o de alguna influencia del mal. Ahora, ¿hay enfermedades que tienen su origen en el mundo espiritual, en alguna influencia del mal? Sí, sí las hay. La Biblia también enseña sobre eso. Pero no todas las enfermedades que una persona padece son productos de alguna influencia del mal. Otros cristianos creen que cuando alguien se enferma es por causa de algún pecado en su vida. Es cierto que algunos padecimientos físicos pueden ser el resultado de una práctica pecaminosa, de un hábito pecaminoso, pero no todas las enfermedades son causadas por eso. Todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, estamos propensos a padecer enfermedades. Corremos el riesgo de enfermarnos. Mientras vivamos en un cuerpo terrenal, en un cuerpo sujeto a la ley de la naturaleza, estaremos siempre propensos a enfermarnos. Los hijos de Dios estamos propensos a tener dificultades en la vida como cualquier otro ser humano. Los cristianos experimentamos crisis económicas, crisis emocionales, crisis de salud.
Los cristianos experimentamos crisis matrimoniales, experimentamos problemas con nuestros hijos, problemas con la familia extendida, problemas con los amigos, etcétera, etcétera. Como lo mencioné hace un momento, los hijos de Dios de todas las épocas han experimentado dificultades en su vida. Algunos padecieron dificultades propias de la vida cotidiana y otros experimentaron sufrimientos por causa de su fe en Cristo. Muchos fueron puestos en prisión y muchos terminaron dando su vida por causa de su fe. Perdieron su vida solo por haber puesto su fe en Cristo. Uno de ellos fue el apóstol Pablo, que fue el que escribió la carta a los Filipenses, que es en la carta en donde están los versos que estamos estudiando hoy. Precisamente Pablo escribe Filipenses estando bajo arresto domiciliario en Roma. Aunque en esta ocasión Pablo estaba arrestado en su casa, Pablo muchas veces fue puesto en cárceles, en calabozos, muchas veces fue torturado, muchas veces padeció persecución, padeció hambre y finalmente perdió su vida por causa del Evangelio. Todos, cristianos y no cristianos, experimentamos dificultades en la vida. Todos. Entonces, pastor, se preguntará alguien, si todos, cristianos y no cristianos, experimentan problemas y dificultades en la vida, ¿cuál es entonces la diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano? Bueno, aunque todos, cristianos y no cristianos, enfrentamos dificultades en la vida, la diferencia está en cómo enfrentamos los problemas y las dificultades de la vida. La diferencia es en la actitud que tenemos frente a las dificultades que experimentamos en la vida. Todos tenemos días difíciles, pero la diferencia entre los que no conocen a Dios y los que sí lo conocemos es la forma en que enfrentamos o en cómo enfrentamos esos días difíciles. Una cosa es experimentar y enfrentar problemas sin Dios en nuestra vida y otra cosa es experimentar y enfrentar los problemas con Dios en nuestra vida. Algo que los problemas y las dificultades que experimentamos nos causan es precisamente la preocupación. Es difícil no preocuparse cuando las cosas no están bien en nuestra vida. Es difícil no preocuparse cuando hace falta dinero, cuando hay enfermedad en nuestra familia. Es difícil no preocuparse cuando tenemos dificultades en el matrimonio, cuando tenemos problemas con nuestros hijos. Todos nos preocupamos cuando tenemos problemas. Y sabe, la preocupación por las dificultades de la vida no es algo nuevo. Los cristianos en el tiempo en el que Pablo escribió su carta a los Filipenses, hace casi 2000 años, también se preocupaban, ya se preocupaban. Por eso Pablo les escribió acerca de la preocupación. Pablo en Filipenses 4 le escribe a los cristianos de la iglesia en Filipos y les enseña a cómo hacerle frente a la preocupación causada por las dificultades de la vida. Les escribe acerca de la actitud que como hijos de Dios debían tener ante las aflicciones y las dificultades de la vida. Y aunque Pablo escribió la carta para los creyentes de la iglesia de Filipos, el mensaje en esta carta, que es la palabra de Dios, también es para nosotros, para los cristianos del año 2021. Esto es lo que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enseña en cuanto a cómo hacerle frente a las preocupaciones de la vida. Leamos otra vez Filipenses 4:6. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también. Lo primero que nos aconseja Pablo es no se preocupen, no se aflijan. Pablo en la expresión no se aflijan usa una palabra o un verbo que también significa afanarse, significa preocuparse, significa estar ansioso, estar acongojado. Pablo dice no se preocupen, no se llenen de ansiedad, no se acongojen, no se aflijan por nada. Y no preocuparse no significa que uno no piensa en los problemas. No preocuparse no significa ignorar los problemas, no. Pablo no está diciendo que ignoremos los problemas. Pablo dice, no se preocupen,
no se llenen de ansiedad, no se llenen de estrés, no pierdan el sueño debido a los problemas y a las dificultades que enfrentan en su vida. El diccionario define la palabra preocupación como la intranquilidad o el miedo que algo le causa a una persona. La preocupación es un estado de intranquilidad, de inquietud o de temor producido ante una situación difícil, ante un problema. La preocupación nos causa y nos genera angustia, ansiedad y nos causa también estrés. Y para nadie es un secreto los estragos que causa el estrés o que el estrés tiene en nuestra vida. Y el estrés no solo impacta o afecta nuestro físico, también afecta nuestro estado emocional, nuestro estado de ánimo e incluso nuestro estado espiritual. Los expertos ahora llaman el estrés la enfermedad del siglo XXI. Y todo se genera por la preocupación, por el constante y excesivo afán y por la constante angustia y ansiedad que nos causan los problemas y el ritmo de vida tan acelerado que llevamos. La palabra preocupación está formada de dos partes o de dos palabras: preocupación, es decir, ocuparse de algo con antelación, por adelantado, ocuparse de algo antes de que pase. ¿Sabe? Muchas veces nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de angustia, nos afligimos por cosas que ni siquiera han pasado. Nos preocupamos, ocupamos nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos en algo que no ha pasado. Estamos preocupados por lo que puede pasar mañana y el mañana ni siquiera ha llegado. Cuando nos preocupamos, lo que hacemos es angustiarnos, es atormentarnos por algo que ni siquiera ha pasado. Por ejemplo, alguien amanece con un malestar en la garganta o con un dolor de cabeza y en la situación en la que estamos, en relación a la pandemia, lo primero que esa persona piensa es: tengo el virus, estoy contagiado. No sabe qué es, pero empieza a preocuparse, se empieza a angustiar por algo que pudiera ser, por algo que puede pasar, pero que todavía no es y que todavía no pasa. Ese es el poder que la preocupación tiene sobre nuestra vida. Siempre nos hace asumir y pensar lo peor de una situación. La preocupación nunca nos da esperanza, nunca nos da seguridad. Al contrario, la preocupación siempre nos desalienta y nos hace pensar en el peor escenario. Ahora, como lo dije hace un momento, no preocuparse no es lo mismo que ignorar los problemas o ignorar nuestra realidad. Si nos sentimos enfermos, no ignoramos lo que sentimos, le prestamos atención a lo que nos está pasando y hacemos algo al respecto, no lo ignoramos. Ignorar nuestra realidad y nuestros problemas no es tener fe en Dios. Ignorar nuestra realidad y nuestros problemas puede ser, de hecho, algo muy irresponsable de nuestra parte. Ignorar la realidad no es sinónimo de fe. Ignorar nuestra realidad no es sinónimo de fe. Tener fe en Dios no es ignorar los problemas. Tener fe en Dios es saber que Dios es más grande, mucho más grande que mis problemas. Pablo no nos está diciendo que no nos ocupemos en solucionar nuestros problemas. Lo que Pablo nos está diciendo es que no nos preocupemos. Son dos cosas muy diferentes. Es importante mencionar esto porque hay personas que, por ejemplo, no tienen un trabajo, no tienen un empleo y se levantan todos los días a las 10, a las 11 de la mañana, al mediodía. Y te dicen, pues la Biblia dice que no me preocupe. Sí es cierto que la Biblia dice que no te preocupes, pero la Biblia también dice que el que no trabaja, que no coma. En Mateo 6:26 Jesús dijo que no nos preocupáramos por la comida. Jesús dijo que si Dios alimenta las aves del cielo, las aves del campo, Dios también nos dará, nos proveerá la comida a nosotros, que valemos mucho más que las aves. Eso es cierto, pero también es cierto que las aves del campo no se quedan a dormir en sus nidos todo el día. No se quedan esperando que alguien les lleve de comer. Salen a buscar la comida. Claro, las crías, los polluelos que no pueden volar dependen de su mamá, pero los que tienen la capacidad de volar
salen a buscar la comida, hacen su parte del esfuerzo, hacen su parte del trabajo y Dios se encarga de lo demás. Dios espera que nosotros hagamos lo que está dentro de nuestras posibilidades y que hagamos lo que está dentro de nuestras capacidades y Él se encargará de hacer el resto. Si no tengo trabajo, no me preocupo, pero sí me ocupo. ¿Me ocupo en qué? En buscar trabajo. Me levanto temprano, me baño, me pongo mi mejor ropa, desayuno y salgo a buscar trabajo. Una vez que me ocupo en eso, le confío el resto al Señor. Me ocupo, pero no me preocupo. Una cosa es ocuparse y otra cosa es preocuparse. Podemos ocuparnos sin preocuparnos, pero también podemos preocuparnos sin ocuparnos. Si no tengo trabajo y me preocupo, pero no me ocupo, es decir, si no salgo a buscar trabajo, no gano nada con solo preocuparme. Ahora, si me ocupo, si salgo a buscar trabajo y no consigo un trabajo después de haber salido a buscarlo, tampoco gano nada preocupándome. Escuche lo que Jesús dijo en Mateo 6:27 acerca de eso. Esto es lo que dice Jesús. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Jesús aquí hace una pregunta de retórica, es decir, la respuesta está implícita dentro de la pregunta que Jesús está haciendo. ¿Puede alguien que se preocupa añadir una hora a su tiempo de vida? ¿Puede alguien alargar su vida preocupándose? La respuesta es obvia, la respuesta es no. Jesús nos está diciendo, no ganan nada preocupándose. No pueden cambiar nada con su preocupación. Eso es lo que está diciendo Jesús. Los problemas no van a desaparecer con nuestra preocupación o cuando nos preocupamos. Al contrario, a veces por estar tan preocupados, no vemos las posibles soluciones a los problemas. La preocupación no nos deja ver con claridad lo que nos está pasando. Y por lo general, la preocupación saca de proporción las dificultades y los problemas que enfrentamos. La preocupación, la desesperación y la angustia muchas veces magnifican los problemas. La preocupación nos hace ver los problemas mucho más grandes de lo que realmente son. Pablo nos dice, no se preocupen por nada. Y nada significa eso. Nada, no se preocupen por nada. No se preocupen por ninguna cosa, por ninguna situación, por muy difícil que parezca. Sean problemas financieros, sean problemas de salud, problemas familiares, problemas de trabajo. La palabra de Dios dice, no se preocupen por nada. Pablo dice, no se preocupen, pero Pablo no deja hasta allí el tema o el asunto de la preocupación. Leamos otra vez Filipenses 4:6 para ver qué más sigue enseñándonos Pablo sobre el tema de la preocupación. Pablo dice, no se aflijan por nada, sino, la palabra sino aquí significa en lugar de o en vez de. Pablo primero nos dice, no se preocupen por nada. Después nos dice qué hacer para no preocuparnos o qué hacer en lugar de preocuparnos. Pablo dice, no se preocupen por nada. En lugar de eso, hagan esto, dice Pablo, preséntenselo todo a Dios en oración, pídanle. En lugar de preocuparnos cuando tenemos problemas, como lo hacen los que no conocen a Dios, los hijos de Dios debemos presentarle todo a Dios en oración. Pablo primero dice, no se preocupen por nada. En lugar de eso, llévenle todo a Dios en oración. ¿Por qué debemos preocuparnos los hijos de Dios? Por nada. ¿Qué es lo que los hijos de Dios debemos de llevarle a Dios en oración? Todo. ¿Ve eso? No te preocupes por nada. En lugar de eso, llévale todo a Dios en oración. No solo algunas cosas, todas las cosas. ¿Qué significa eso? Eso significa que a Dios le interesan todas las áreas de nuestra vida. La Biblia nos manda a llevarle a Dios en oración todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros problemas, todos nuestros temores, nuestra angustia, todas nuestras inseguridades. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pregunta, ¿qué es lo que usted hace cuando tiene problemas en su vida? ¿Se los lleva en oración a Dios o los publica primero en Facebook?
¿Sabe? Muchas de las preocupaciones que experimentamos en nuestra vida son porque le contamos nuestros problemas a todos menos a Dios. Buscamos ayuda en todos y en todo menos en Dios. Y cuando todos y todo nos falla, entonces y solo entonces vamos a Dios. En lugar de tener a Dios como nuestro primer y único recurso, lo tenemos como nuestro último recurso. Bueno, ya busqué la solución a mis problemas en todos y en todo y nada ni nadie me ayudó. Ahora sí, creo que es el tiempo de ir a Dios. No lo expresamos con palabras, pero eso mostramos con nuestra actitud, con nuestras acciones. La palabra de Dios nos dice, no se preocupen por nada. En lugar de eso, preséntenle sus peticiones a Dios en oración. Después de llevarle todo a Dios en oración, Pablo dice lo siguiente en la segunda parte de ese verso. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Después de presentarle al Señor nuestras peticiones, Pablo dice también denle gracias. Muchas veces nos enfocamos tanto en los problemas, en las cosas que están mal en nuestra vida y nos olvidamos de todo lo bueno que Dios es con nosotros. Olvidamos ser agradecidos con Dios. Hay que notar que Pablo dice, cuando le presenten a Dios sus problemas, sus peticiones y las cosas que le preocupan, también sean agradecidos con Dios. Es decir, aunque estén pasando dificultades, aunque tengan problemas, aunque las cosas no estén bien, Pablo dice, denle gracias a Dios. ¿Sabe? Por lo general es más fácil ser agradecidos con Dios cuando las cosas van bien. Y digo por lo general porque a veces no somos agradecidos con Dios ni cuando las cosas nos están yendo bien. A veces ni cuando todo está bien en nuestra vida somos agradecidos con Dios, pero por lo general nos es más fácil darle gracias a Dios cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas están mal, nos es difícil ser agradecidos con Dios. Pablo dice, aunque las cosas no estén bien en tu vida, sé agradecido con Dios. Cuando le presentemos a Dios nuestras peticiones, por lo primero que le debemos dar gracias a Dios es porque sabemos que Él nos escucha y porque tenemos la seguridad de que Dios está en control de nuestra vida y de que Él estará obrando en nuestra vida. Tenemos la seguridad y debemos darle gracias a Dios porque aunque a veces no lo parezca, Dios está en control de nuestra vida, de lo que estamos pasando. Aunque a veces los problemas nos hacen dudar de que Dios está con nosotros, eso no cambia la realidad de que Dios está con nosotros y Él sigue estando en control de nuestra vida, de todo lo que nos pasa. No hay nada en nuestra vida, no hay nada en la vida de los hijos de Dios que no esté bajo el control de nuestro Dios. Hoy el Señor a través de su palabra nos dice, en lugar de preocuparse, preséntenle todo en oración a Dios, pídanle a Él lo que necesitan, pero no solo le pidan, también denle gracias. Cuando en lugar de preocuparnos, de afligirnos, de llenarnos de ansiedad, cuando en lugar de eso le llevamos todo en oración al Señor y le damos gracias, esto es lo que dice la Biblia que pasa. Leamos el verso 7. Filipenses 4:7 dice esto. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Cuando le presentamos a Dios nuestros problemas, nuestras peticiones en oración y le damos gracias, Dios nos da su paz, pero no cualquier paz. La paz que Dios nos da es una paz, dice el texto, que sobrepasa todo entendimiento, una paz que va más allá de la lógica y del razonamiento humano. ¿Y qué es lo que la paz hace en nuestra vida? Pues vamos a leer la segunda parte del verso para ver la función de la paz de Dios en nuestra vida, para ver qué es la función que tiene la paz que Dios nos da en nuestra vida. Esto dice el texto. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. La paz de Dios
Cuida nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, dice el texto. La versión Dios habla hoy que yo estoy estudiando dice cuidará. Algunas versiones dicen guardará. La palabra cuidar o guardar que usa Pablo en este verso es un término militar, hace referencia a un guardia o a un vigilante militar que cuida, que protege, que guarda algo, una propiedad o algo de valor. Eso es lo que hace la paz de Dios en nuestra vida. La paz de Dios vigila, protege, guarda. La paz de Dios es un cerco, es una barrera de protección alrededor nuestro que guarda, que cuida, que protege, que vigila. ¿Y qué es lo que guarda y protege la paz de Dios en nuestra vida? Dice el texto, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra mente. ¿Y de qué los protege? Bueno, los protege de la preocupación, de la ansiedad, de la angustia, de la aflicción. La paz de Dios es un cerco alrededor de nuestro corazón y de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Y el resultado de tener la paz de Dios como un cerco de protección alrededor nuestro es que en lugar de que nuestro corazón, en lugar de que nuestros pensamientos y nuestras emociones sean gobernadas y controladas por la preocupación, por la angustia y por el temor, en lugar de eso, nuestro corazón, nuestra mente y nuestras emociones son gobernadas y controladas, son guardadas por la paz de Dios. Pablo dice, no se preocupen por nada. En lugar de eso, preséntenle sus peticiones a Dios y denle gracias. Si hacen eso, dice Pablo, la paz de Dios guardará, protegerá sus corazones y sus pensamientos. La paz de Dios es la que nos hace estar en calma, aunque todo a nuestro alrededor esté derrumbándose. Una paz que nos permite dormir en calma, aunque no sepamos qué va a pasar mañana. Es una paz que solo Dios puede dar. Una paz que nada ni nadie más te puede dar. Solo Dios a través de Cristo Jesús. Solo Dios puede darte esa paz. Yo no sé qué es lo que te preocupa en este momento. No sé los problemas que estás pasando ahora mismo. Yo no sé si estás enfrentando alguna dificultad que a lo mejor no te está dejando ni dormir tranquilo. A lo mejor tienes problemas financieros, a lo mejor tienes problemas matrimoniales, a lo mejor tienes problemas con tus hijos, a lo mejor tienes problemas de salud, a lo mejor estás enfermo, estás batallando algo en tu salud física, en tu salud emocional o espiritual. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y eso es lo que realmente importa, que Dios sabe lo que estás pasando. Hoy el Señor a través de su palabra te dice que no te preocupes por nada. Él sigue estando en control de tu vida. Sigue estando en control de todo lo que te está pasando. Sigue confiando en Él. Sigue abrazado, sigue abrazada a Él y a sus promesas. Hoy el Señor te invita a que en oración le lleves a Él todo aquello que te preocupa y te angustia. Preséntale a Dios tus problemas. Pídele a Él lo que necesitas y no te olvides de darle gracias. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu palabra el día de hoy. Jesús, gracias por el recordatorio que nos has dado el día de hoy de no preocuparnos por nada. Que en lugar de eso llevemos todo en oración a ti, Señor. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Padre, te presentamos nuestras necesidades, te presentamos las dificultades que estamos experimentando. Las traemos a ti, Señor. Y confiamos en que tú estarás obrando en nuestra vida, Señor. Padre, también queremos darte gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida, por todo lo que haces y por todo lo que harás en el futuro. Por todo lo que harás mañana, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año y todo el tiempo que tú nos permitas vivir en esta tierra. Dios, yo te pido por cada persona que me está viendo en este momento, que me está escuchando, que a lo mejor está teniendo dificultades en su matrimonio, dificultades de dinero, a lo mejor alguien que me está viendo está enfermo en este momento. Señor, te presentamos esas peticiones y esas necesidades. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú nos escuchas y que tú estarás obrando en esa situación, por muy imposible que parezca, Señor. Gracias
por tu misericordia, por tu fidelidad en medio de los problemas, en medio de las circunstancias difíciles que vivimos. Señor, gracias por tu paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda, que protege nuestros corazones, que guarda, que crea ese cerco de protección alrededor de nuestro corazón, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, Señor. Muchas gracias por esa paz, Señor, que nos permite, que nos ayuda a estar tranquilos, a pesar de que las cosas a lo mejor no están bien. Esa paz que nos ayuda a dormir en calma, Señor, aunque no sabemos qué va a pasar mañana. Pero no importa porque tú estás en control. No necesitamos saber el futuro, porque nuestro futuro está en tus manos, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Permítame terminar leyendo 1 de Pedro 5:7. Esto es lo que dice 1 de Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Sigue confiando en el Señor. Sigue poniendo tus preocupaciones y tus ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ti. Oro que tengan una semana de mucho éxito en el Señor, iglesia. Nos encontramos la próxima semana si el Señor así le place. Bendiciones.